Entonces, como les decía hace un ratito, cuando Filippini preguntó, creo que fue Filippini que preguntó, vamos a arrancar a hablar hoy de la actividad del Estado. Si ven acá arriba, puse tema de hoy, actividad del Estado. No es que lo repetí, mi idea era repetirlo en todas las diapositivas, ese pequeño cartelito que está arriba, porque a final em, como ustedes ven, yo empiezo la clase por lo general bastante en hora. Y a veces me han dicho que hay gente que le cuesta por motivos laborales o por cuestiones de trabajo, le cuesta llegar en hora, entonces de repente agarra la clase ya empezada y es como que, bueno, ¿y en qué estamos y de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema de la clase? Entonces, a veces cuando me acuerdo le pongo un cartelito que la voy repitiendo en las demás diapositivas. Creo que me acordé de ponerlo en la primera diapositiva y ya a partir de la segunda me olvidé totalmente de repetir el cartelito. Pero la intención estuvo, que es lo que cuenta, para que ustedes vean que esas evaluaciones que ustedes hacen a fin de semestre, ustedes saben que existen las evaluaciones a final del semestre, las evaluaciones estudiantiles, ¿no? ¿Sabían eso? No, yo no. No. Bueno, Yo no entonces sabía. pausamos la grabación para que no quede evidencia de que fui yo que se los dije. ¿Para qué me meto en estas cosas? Em, Cuando termina el semestre, cuando termina... ¿Pero ninguno hizo el curso propedéutico acá? Yo fui al curso, pero no me acuerdo que hayan dicho eso. Yo lo hice, pero no, tampoco me acordaba. Mm. Se supone en teoría que les dicen eso en el curso propedéutico. Al final del semestre tienen ustedes como estudiantes, o por lo menos hasta el año pasado existía, tienen la posibilidad de, perdón, tienen la posibilidad de hacer una evaluación estudiantil. Es decir, no es que nosotros los evaluamos a ustedes, sino que ustedes nos evalúan a nosotros. Eh, es una evaluación que es completamente anónima, o sea, nosotros no sabemos que ustedes o sea, sabemos que ustedes la hacen, pero no sabemos quién puso cada respuesta. Y en esas evaluaciones lo que ustedes hacen es más o menos evaluar en algunos criterios, o sea, uso de la plataforma EVA, uso de las herramientas en clase, eh, todo ese tipo de cosas, evalúan el desempeño de los docentes, o sea, nos evalúan ustedes a nosotros, como les digo, de forma totalmente anónima, y lo hacen a través de la plataforma EVA, o sea, cada cual desde su casa. Eh, Nada, es un ejercicio interesante en el cual ustedes nos hacen una devolución a nosotros de lo que les ha parecido el curso hasta el momento de la evaluación, que por lo general se da después que terminaron los cursos, pero bueno, no debería ser así, debería ser antes, pero peor es nada. Y no sé si, bueno, no se los dije, en esas evaluaciones siempre uno encuentra tres grandes grupos de personas. Aquel que le fue bien en el curso, como se hacen después de que terminaron los cursos, aquel que le fue bien, que dice, son unos capos, son unos cracks, ojalá hubiera más como ellos, son divinos, me anotaría con ellos en todas las asignaturas si pudiera, maravilloso, todo. Después está los que les fue mal en el curso y dicen, son unos tal por cual, seguro que la madre se dedica a determinada arte, profesión u oficio, debería ir a visitar a su hermana, su abuela, tiene determinadas características, ¿no? Que también es normal, todos lo hemos hecho, todos lo hemos pensado de algún docente. Pero hay un tercer grupo que es el más interesante, digamos, que es el grupo de alumnos que le dicen a uno, bueno, me gustó tal cosa, tal otra cosa no me gustó, podrían intentar hacerlo así, podrían mejorar en esto, podrían afinar determinado aspecto y bueno, está. Este, Eso es lo más interesante porque ahí uno puede, digamos, puede ir afinando
su estrategia docente o como le digan los que se dedican a estudiar estas cosas. Y justamente toda esta salida vino porque este cartelito que les pongo acá de actividad de clase de hoy, actividad del Estado, es porque una persona el año pasado puso justamente que salía de trabajo, era un curso nocturno de 20 a 22 en derechos sociales, y decía que, bueno, que la gente que salía de 18 a 20 y de 20 a 22, yo estaba en ese curso, no sé si alguno está en ese curso este año, esté feliz porque podría haberles tocado conmigo, pero bueno, no les tocó por suerte. Em, y me había puesto justamente eso, que hay gente que sale de trabajar y que llega de repente media hora tarde y que estaría bueno poner un cartel en cada una de las diapositivas para que si uno llega media hora tarde, pueda ver tema de la clase y arrancar a tomar apuntes sin necesidad de entrar al grupo de WhatsApp, de preguntar en el chat del Zoom, etcétera. Así que acá lo puse en la primera diapositiva, pero ya para la segunda me olvidé. Pero lo que cuenta es la intención estuvo. Nada, simplemente para comentarles eso, pueden hacer una evaluación al final del curso. Eh, Pensé que lo sabían del curso propedéutico, pero bueno, lo aprendieron ahora acá. Probablemente me arrepienta de haberles dicho esto. Pero bueno, es, digamos, una devolución un poco más oficial, un poco más seria de la que me pueden hacer ustedes en mis profesores, donde van y ponen cualquier cosa. Este, que además todos lo hemos hecho, ¿no? Pero bueno, dicho eso, entonces, reanudamos y vamos a hablar del tema que nos ocupa hoy, que es la actividad del Estado. Nosotros a lo largo del curso hemos arrancado con, digamos, estamos en un curso de principios de derecho constitucional, es decir, que nuestra principal preocupación ha sido el objeto de estudio prácticamente de esta disciplina, que es la Constitución. Entonces ahí nos hemos preguntado qué es una Constitución y ahí hemos visto diferentes criterios para clasificar las constituciones, hemos visto diferentes conceptos que podemos tener de las constituciones, la validez de la Constitución en el tiempo, en el espacio, cómo se defiende la Constitución, esto es a través de las normas penales, a través de la acción de inconstitucionalidad que ustedes ya vieron en clases anteriores, y cómo se modifica la Constitución, es decir, el poder constituyente, originario, derivado, todo lo que nosotros ya hemos visto. Ahora, después de todo esto, que podríamos de forma muy rimbombante llamarlo teoría de la Constitución, o de forma un poco más casera, un poco más amigable, ¿qué es una Constitución? O sea, la respuesta a la pregunta ¿qué es una Constitución? Nos toca entrar ahora a una segunda etapa, que es hablar del Estado, que es el segundo gran tema que nos ocupa a nosotros en derecho constitucional. Si ustedes se fijan, no sé si esto lo mencionamos en este curso, pero la Constitución tiene dos grandes partes, una parte dogmática y una parte orgánica. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vimos? ¿Llegamos a mencionarlo? ¿Qué era la Sí. parte orgánica y la parte dogmática? Permiso. Espere que la tengo a 20 millas. No, la parte dogmática, perdón, era la que trataba sobre los derechos fundamentales y las competencias, digamos, a los gobernantes. Y después la parte orgánica es cómo se organiza el Estado, en los poderes y eso, ¿no? Si no estoy mal. Ahí va, exactamente, como dice 20 millas. ¿Usted quería agregar algo, Rodríguez? Perdón que la corté ahí. Hola, no, no, buenas tardes. No, no, profe, fui yo que me adelanté sin levantar las manos. La parte orgánica refiere a la organización del Estado y la dogmática, ay, que no lo recuerdo exacto. La orgánica sé que era la organización del Estado y la dogmática, Igual lo acaba de decir su compañera, así que no se preocupe. La dogmática es la parte de los derechos, ¿no? Es decir, los derechos, derecho y deberes, deber, derechos, exacto, deberes y garantías. derecho, deber y garantía. Gracias, disculpe. No, por favor.
Exactamente, ¿no? Entonces ahí tenemos que la Constitución, los grandes temas, o sea, ya nosotros nos preguntamos qué es una Constitución, como les decía hace un instante. Esta es la primera parte del curso, dar respuesta a esta pregunta y todas las preguntas que se derivan de esta pregunta. Y la segunda parte del curso la vamos a estar dedicando a la cuestión del Estado. Es decir, ¿por qué les preguntaba esto de parte orgánica y parte dogmática? Vean ustedes que la Constitución de la República, que es nuestro objeto de estudio, lo que a nosotros nos interesa hoy por hoy, dedica toda una parte, más de la mitad, diría yo, ¿no? La parte dogmática llega hasta el 72, o sea que del 73 hasta el 332 es prácticamente todo orgánico. Prácticamente porque hay algunas cosas que no lo son. O sea que el Estado tiene una cierta preponderancia en lo que es el derecho constitucional, que justamente es en buena medida el derecho que organiza o que ordena el funcionamiento del Estado. O sea que, insisto, el Estado para nosotros es un fenómeno importante, es un fenómeno relevante, es un fenómeno, en nuestro caso, los que nos gusta derecho constitucional, interesante. Para algunos de ustedes será un fenómeno de lo más aburrido, como ver crecer el pasto, pero para nosotros es un fenómeno de lo más interesante y invertimos parte de nuestro tiempo libre en leer cosas acerca del Estado, cómo está constituido y su funcionamiento. Así que imagínense el grado de alienación que tenemos. Disculpen, me atraganto con mis propias palabras. Este, Bien, dicho eso, entonces tenemos dos formas, tenemos más, pero dos grandes formas de abordar el fenómeno estatal. La primera forma en que podemos abordar el fenómeno estatal es la forma estática, es decir, ver el Estado, que a partir de ahora se transforma el Estado en nuestro objeto de estudio, ya no es más la Constitución. Hasta ahora nuestro objeto de estudio era la Constitución, nos preguntamos qué es una Constitución, etcétera. Ahora nuestro objeto de estudio es el Estado. Y podemos abordarlo desde dos maneras de verlo, desde dos modalidades, desde dos puntos de vista, desde dos plataformas, si se quiere. En primer lugar, el Estado en sentido estático, ¿no? Congelado les pongo acá, como para que tenga algún vínculo con la imagen que estamos viendo. Es decir, el Estado congelado, ¿qué sería? Sería los órganos del Estado, los sistemas orgánicos, y sería en definitiva la pregunta, ¿qué es el Estado? O sea, el Estado como fenómeno de qué es o de qué hablamos cuando hablamos de Estado. Que esto hay tantas respuestas como gente que se ha hecho la pregunta. Tal vez más adelante en el curso hablemos un poco acerca de la pregunta de qué es el Estado. Simplemente acá les quería mencionar esta forma de ver el Estado, ¿no? Decir estático. Cuando digo estático es los órganos. Cuando uno dice los órganos, por ejemplo, algún órgano, algún ejemplo de órgano estatal que se les ocurra. Sí, Rey. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahí va. Cuando hablamos de los tres poderes, a ver, Dufar, ¿usted qué iba a decir? Los entes autónomos y los servicios descentralizados. Ahí va. Perdón. Ahí va, exactamente. Como dice Ray, como dice Dufar, cuando hablamos del Estado en sentido estático, ¿no? El Estado congelado, podemos hablar de los tres poderes o del poder legislativo. Bueno, el poder legislativo es un poder que se integra con es un sistema orgánico que se integra con cuatro órganos: la Asamblea General, la Cámara de Senadores, la Cámara de Representantes, la Comisión Permanente, cada uno, cómo se integra esto, lo otro, pero está ahí quietito, es como que no se mueve, ¿no? Si uno de repente dice, bueno, entes autónomos. Un ente autónomo es una descentralización por servicios que se encarga de realizar determinadas actividades. Pueden ser entes autónomos industriales o pueden ser entes autónomos de educación. Tienen un directorio que lo preside o los dirige con un presidente que está a la cabeza de ese directorio, pero no lo vemos actuando, no lo vemos moviéndose. Es decir, no vemos a ANCAP
brindando un servicio. Decimos cómo está organizado ANCAP, no vemos al Poder Legislativo aprobando leyes, vemos cómo está integrado, cuáles son sus potestades, pero no lo vemos en actividad, lo vemos de forma estática. ¿Se entiende este concepto? Digo, si tienen dudas, preguntas, consultas, ya saben que es simplemente levantar la mano y activar el micrófono. No es nada difícil. Lo que nos interesa a nosotros, ahora que hablamos de actividad estatal, entonces no es el estado congelado, el estado estático, valga la redundancia, ¿no? No nos interesa el estado estático, sino que lo que nos interesa es el estado en movimiento. Es decir, el estado en movimiento se traduce como la actividad estatal, el estado haciendo cosas. Este, no el estado, cómo se integra o cómo se diagrama o todo, sino el estado haciendo cosas. Y si decimos que el estado está haciendo cosas, nos tenemos que preguntar, en primer lugar, ¿qué hace el estado? Es decir, el estado, ¿qué hace? Lo segundo que nos podemos preguntar es, ¿cómo lo hace el estado? ¿No? Primera pregunta entonces, ¿qué hace el Estado? O sea, el Estado hace cosas. Primera cuestión a tener en cuenta. El Estado hace cosas. Bien, ¿qué hace? ¿Qué son esas cosas que hace? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo hace esas cosas que hace? Si es que hace cosas. Y la tercera pregunta ya es una cuestión más filosófica y es, ¿para qué lo hace? ¿Para qué hace el Estado las cosas que hace? Este, Vean que hemos entrado prácticamente en un tema de jardinera de cuatro, ¿no? Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. ¿Para qué hace el Estado las cosas que hace y cómo las hace el Estado? Digamos, podríamos proponerle a alguna maestra de jardinera este trabalengua. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, lo que nos interesa es el Estado en movimiento. ¿Dudas, preguntas, consultas? Ahí. ¿Toqué algo? Sí, acá. Toqué algo que no debía tocar. Acá lo toqué de vuelta. A ver. Ahí va. Bien, voy a tomar el silencio de todos ustedes como que no hay dudas, preguntas, consultas ni sugerencias. Entonces, empecemos por lo último, la última pregunta que nos habíamos hecho. ¿Escuché una voz? ¿Puede ser que haya escuchado una voz yo? Profe, sí, se Sí, le se cortó. cortó, profe. Ay, no, qué terrible, se habrán perdido cosas maravillosas que yo dije. Bien. Eh, Se me cortó de vuelta, Profe, no creo. se le escucha. Bien, creo que se me está cortando. Bueno, en cualquier momento se va a caer la conexión y bueno, y volveré. No es tan grave. No, no, lo peor es que tengo cable. O sea, es con ¿cómo es que se llama el cable este? No es un, basta, se me borró el nombre. Pero no es el Wi-Fi Carvajal. Pero bueno, sí, en cualquier momento esto se va a caer. Pero bueno. Intentemos seguir mientras esto se cae y, y después volveremos en cualquier caso. La pregunta entonces, ¿para qué actúa el Estado? Es decir, la pregunta acá es por los fines del Estado. ¿Cuáles son? ¿Sigue cortándose? Perdón, ¿qué pregunta? Porque yo Sí, cada profe. rato... Ah, bien. Sí, yo los veo... Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero y principal, vamos a poner acá. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ver si tengo abierto alguna otra cosa. Vamos a cerrar el Discord.
Ay, qué cantidad de cosas que tengo abiertas, cantidad de porquerías que tengo. Ahí está. Denme un segundito que... Ahí volví, creo que estoy de vuelta. Este, bueno, para la que preguntaba, no sé quién era que preguntaba si iba a quedar grabado. Ahora sí que no sabemos si va a quedar grabado. Pero bueno, no sería una oficina pública si no tuviéramos algún tipo de problema técnico. Diantres. No seríamos una oficina pública si no estuviéramos llenos de problemas técnicos. Así que vamos a cerrar esto también. Ya cerré todo, ya apreté el cable, así que no sé qué más puedo hacer. Puedo ir a apretar el gato, pero eso no va a tener ningún impacto en mi conexión a internet. Solo va a ser para desestresarme yo. Y estamos a lunes recién, imagínense. Ya vamos a llegar a diciembre, muchachos. No se preocupen. No, Carvajal, gracias por el ofrecimiento. Bueno, ¿qué va a ser? Hay gente que se pone nerviosa. Ah, Ibai también le pasa esto, Villarreal. Este, no, porque está acá, recién caigo en él. Usted acuérdese que yo estoy con un poco de fiebre también. Hay gente que se pone nerviosa por estas cosas. Yo siempre digo, a mí no me pagan lo suficiente por ponerme nervioso. Filippini, dígame, antes de que me vuelva a caer. Gracias. No, yo iba a decir que los fines de Estado se lo propone como objetivo o meta que el Estado se propone alcanzar para mejorar o para tener desarrollo como un Estado de Derecho. Ahí va, como dice Filippini, bueno, si me vuelvo a caer, Filippini sigue con la clase y hasta que yo vuelva. Exactamente, ¿no? Objetivos y metas. Ah, tenía que hacer esto. Ay, Dios, siempre me olvido de algo. Ah, no, no me olvidé de nada. Este, bien, exactamente. Los fines del Estado, es decir, ¿para qué actúa? ¿Para qué hace el Estado las cosas que hace? Es decir, como decía Filippini, que creo que es lo que dice también en el manual, los objetivos y las metas que tiene el Estado. Es decir, ¿qué se propone el Estado lograr? ¿Qué es lo que el Estado se propone lograr? Y eso es lo que va de alguna manera a determinar o a constreñir las formas en que lo haga y las cosas que haga, ¿no? Es decir, si el Estado tiene determinados fines, entonces va a necesitar desarrollar determinadas actividades. Y si quiere lograr determinados fines, esas determinadas actividades que va a desarrollarlas tiene que hacer de alguna manera, es decir, utilizando algunos métodos o procedimientos. Esto parece un poco abstracto, pero no deja de tener lógica. Si el fin del Estado es, este, no sé, si uno dice, bueno, ¿el fin del Estado cuál es? El fin del Estado es que sus gobernantes lo pasen lo mejor posible. Bueno, entonces, ¿qué cometidos va a desarrollar el Estado? Y educación, etcétera, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso es desvío de fondos que no le sirve a los
que están gobernando. Si los fines del Estado son el bienestar de sus ciudadanos, entonces va a dar salud, educación, etcétera. ¿Por qué? Porque el fin es el bienestar de los ciudadanos, pero además de qué forma lo va a hacer, y lo va a hacer de forma tal que no lesione los intereses de los ciudadanos. Sí, dígame, Filippini. Ahí va. También otro ejemplo No me diga que usted, ahora se cayó usted. No, me caí yo de vuelta. de la Dirección Nacional de Policía, lo que buscan es mantener la seguridad del pueblo y detener la delincuencia. Ahí va, creo que se me cortó ahí pero se me cortó a mí, así que no es culpa suya. Acá González dice, después se sube la clase aunque se haya cortado. Si quedó grabada, sí. Este, y tampoco me voy a poner a editarla, ¿ah? Se sube así, toda desprolija como quedó. Acá los criterios estéticos llega a una cierta edad que uno ya no los cuida más. Pero exactamente, es decir, eh, ¿no? Ahí llegué a escuchar la seguridad, llegué a escuchar algunos de los cometidos que usualmente se habla de cometidos esenciales, que lo vamos a ver ahora en un ratito. La idea no es agotar el tema en la clase de hoy y ustedes ven que tampoco los medios técnicos me parece que me permitan agotar el tema en la clase de hoy. Pero la pregunta es, ¿para qué actúa el Estado? Entonces ahí uno puede decir, bueno, perfecto, ¿para qué actúa el Estado? Y uno ahí de repente dice, bueno, no, esta no es una definición de nada, y uno dice, bueno, ¿cuáles son los fines del Estado? Bueno, el Estado, uno puede decir perfectamente, existe para controlar absolutamente cada aspecto de la vida de sus ciudadanos, manejar la economía, la industria, la producción y cualquier cosa relacionada con el quehacer humano. Uno puede decir, estos son los fines del Estado, ¿no? ¿A ustedes qué les parece esta definición? Los escucho siempre y cuando no se me corte el internet. ¿Qué les parece? ¿Existe para eso el Estado? Permiso, profe, yo sin levantar la mano. Adelante, Eh, Rodríguez. para mantener el orden y satisfacer las necesidades de la sociedad. Eso es una definición que usted dice. Yo acá le traigo esta. Le Mm. traigo, digo, pues la pregunta, a ver, de vuelta, capaz que quedó mal hecho el enganche, ¿no? La pregunta que habíamos dicho es, ¿para qué actúa el Estado? Bueno, ¿para qué actúa el Estado? Actúa para esto, actúa para controlar absolutamente cada aspecto de la vida de sus ciudadanos. ¿Qué les parece a ustedes? Rabino. Para mí como que en cierto aspecto sí, porque es verdad que regula, o sea, la relación entre los ciudadanos, no entre los individuos, pero siento como que le falta algo, no sé si más técnico, pero como que le falta algo. Capaz que más, o sea, no solo o sea, no solo que regula la relación entre los individuos, o sea, entre los ciudadanos, sino como que en realidad va más allá de eso. Ajá, bien. A usted le falta algo, es como que no llega, siempre falta un vintén para el peso, como que no llegó del todo. A ver, más, Poli, ¿usted qué le parece? O sea, si bien está bien el control, no sé si controlar absolutamente cada aspecto de la vida es un poco, no quería decir no democrático, pero está al límite. Para usted está el límite, bueno. A ver, 20 millas. Bueno, en realidad yo opino igual que mis compañeros, que no me cierra la parte de esa que dice cada aspecto de la vida. Como que siento que hay ámbitos en los que el Estado quizá no tenga injerencia. Por ejemplo, no sé si está bien correcto utilizado el ejemplo, pero quizás en derecho privado, como habíamos dado clases anteriores, según un criterio, el Estado no participaría en ciertas relaciones. Ajá, bien. O sea que hay varios que no les convence algunas partes, a alguno le parece que le falta algo, otro dice que está al borde. Capaz que lo que le falta es lo que lo hace estar al borde. A ver, Méndez. No, a mí lo que me parece es que eh, como que controla aspectos de los ciudadanos, sí, pero que nos afectan a todos por igual, como para mantener algún tipo de orden, pero no cada aspecto de la vida de cada uno de los ciudadanos.
Como que eso es imposible. Algo que sea a nivel, nos pasa a todos. Bueno, hay que ver la seguridad, aunque no sucede, pero bueno, nos afecta a todos. Bueno, tenemos Ministerio del Interior y esto, aquello, lo otro. La salud también, pero un orden, no personalizado, ¿no? A mí particularmente me pasa tal cosa, no viene el Estado a ver, ay, ¿te sentís bien? O no sé, cosas así. Me parece que va por otro lado, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no va el Estado a ver? Y porque no se puede encargar de cada uno. No, ¿estás segura? No. Si no, Mire, si básicamente no se encarga de todos, menos se va a encargar de cada una de las personas. mire que hay estados que lo han hecho. Bueno, yo pienso en nosotros. Está bien. Ojalá. Pensemos, Pienso en Uruguay. ahí va, creo que varios de ustedes pensaron en Uruguay, ya estoy con ustedes con Servino y con Dufar, creo que varios de ustedes pensaron en Uruguay. Recuerden, estamos hablando del Estado en términos generales, es decir, no del Estado uruguayo particular o del Estado argentino o brasilero, estamos pensando en el Estado como fenómeno de estudio, cualquier Estado, no solamente el nuestro. Eh, Servino, dígame. Bueno, en lo personal pienso que es el fin, a nivel de lo que es la definición de los fines del Estado, es absolutamente al revés de lo que está puesto en la pantalla, ¿no? Esta definición claramente es de un estado socialista más totalitario, teniendo en cuenta al personaje que puso usted en pantalla. Este, y bueno, justamente como fin del Estado y más con una cabeza de un fin del Estado liberal es totalmente opuesto a lo que estaba en pantalla, ¿no? No va a manejar aspectos de la vida de los ciudadanos, la economía, según qué tipo de Estado puede ser parte o no, inclusive, bueno, también la industria y la producción, que en nuestro caso, en nuestro país, sí está influenciado el Estado, este, y bueno, la parte final, en lo personal, este, no coincide con lo que sería el fin del Estado. Ahí va, dos cosas que dijo usted, Servino. La primera, usted no está de acuerdo, que era un poco la idea de a ver cuántos estaban de acuerdo. Creo que ninguno estuvo de acuerdo con la No, frase. totalmente Usted, desacuerdo. usted está, digamos, claro, si fuera de esos test, ¿no? Que se hacen de muy en acuerdo, muy en desacuerdo, usted estaría en el 5 muy en desacuerdo, totalmente en Muy desacuerdo. desacuerdo, exactamente. Ahí va. Y la segunda cosa que menciono de Servino es que él lo reconoció, me parece que lo reconoció al personaje de la foto. No sé si alguno más A identifica Ceausescu, el a, a, dictador rumano. a Carrey, pone Nicolae porque no se le animó al apellido. Eh, en otro curso que tengo en la noche, ahí fue. Igual eso no fue mi internet, No, el tirón ese no fue mi internet, fue la Securitate rumana que me intervino el internet. Exactamente, exactamente. Se ve que ya la Securitate sabía que se venía. En el curso de la noche tengo un alumno que es ruso que me dijo cómo se pronuncia, porque estudió rumano y me dijo cómo se pronuncia y yo me olvidé, obviamente. El que vemos en la foto, como dice Rey, como dice Servino, es Nicolae Chuchescu, Ceausescu. Ceausescu, exactamente. Ahí va, que era el dictador de la Rumania socialista. Ceausescu se pronuncia, creo, dice Rey. Sí, no sé, yo la verdad no mi rumano es más bien de provincia. Es famoso Nicolae Ceausescu, líder rumano. Por eso lo puse acá, ¿no? Como uno de los estados más totalitarios que ha conocido, que ha conocido el mundo, ¿no? Les decía, antes que se cortara, uno de los estados más totalitarios que hemos conocido en la historia. Es famosa la policía secreta, era la Securitate, por eso les digo que se ve que es la Securitate rumana que me intervino el internet.
teníamos a, se me sigue cortando, pero bueno, teníamos a Dufard y teníamos a Filippini. Cuando se destrabe esto. Ahí. No, Fonte se trancó, se viene trancando siempre. No se preocupe. Es para ver si están atentos. Porque si no es un monólogo mío hablando, sin altos ni bajos, pero es como que se tranca y ustedes vuelven y dicen, ay, se trancó, se desconectó. Es un recurso didáctico que estamos utilizando acá. No son problemas técnicos. ¿Dufar iba a decir algo? Perdón que lo corté. Sí, yo iba a comentar que yo estoy en desacuerdo, completamente en desacuerdo con la frase, porque para mí la mayoría de estados no buscan controlar, sino que buscan garantizar los derechos y las libertades, por así decirlo. Ahí va, bueno, empezó ahí una rebelión en contra del concepto. Dígame, Filippini, y seguimos. Gracias. Desde mi parte, considero que esa definición, fin del Estado está bien, porque estaría haciendo referencia al orden político del Estado y no habla como, por ejemplo, a la economía, a la industria, a la producción. Y también dice aspecto de la vida de sus ciudadanos, haciendo referencia claramente a todo lo que integra la comunidad humana, como que se denomina subjetivo del Estado. Bien, me quedo entonces con esa idea. A Filippini, por ejemplo, le parece bien. Lo vamos a retomar ahora en unos minutos. Van a ver por qué es importante. Nos podemos ir al otro extremo completamente, ¿no? Este sí lo van a reconocer, el que está en la foto. eh, no hace falta que haga ninguna presentación. Les puedo decir, bueno, recordemos siempre, a ver, si no muere mi internet en el intento de ir para atrás, recordemos siempre, estamos contestando la pregunta, ¿para qué actúa el Estado? Primera idea, bueno, actúa para controlar absolutamente cada aspecto de la vida de sus ciudadanos, la economía, la industria, la producción, cualquier cosa relacionada con el quehacer humano. Otra opción, podemos decir, bueno, ¿para qué actúa el Estado? ¿Para qué lo hace? Y bueno, ahí podemos decir, el Estado no debería existir o de hacerlo, ¿no? De vuelta, contestando la pregunta de para qué hace el Estado las cosas que hace, podríamos decir, el Estado no debería existir o de hacerlo debería reducirse a la mínima expresión posible en pos de permitir la libertad de los individuos. Es otra postura totalmente distinta. Y acá les pongo otro que, digamos, está en las antípodas de lo que, de lo que era Ceausescu, ¿no? Que me imagino que todos lo deben reconocer, aunque lo vean así de espalda. Para mí es un león, ¿eh? Bueno, no sé, cada cual tendrá su postura. Por la cabellera, digo. Bien, no sé, cada cual tiene su idea. Voy a aprovecharlas ahí cuando me salga el cartelito de conexión inestable, voy a aprovechar y voy a toser. Este, así ustedes no lo escuchan. Eh, el resto lo reconoce, ¿verdad? Y aunque no le vean la cara, yo creo que no hay mucha gente que haya salido en la tele pegándole con un palo a una piñata del Banco Central. Bueno, acá Fontes tiene otra opinión distinta. Igual nadie lo dice por el nombre, ¿eh? Digamos, ahí va, como dice Rodríguez, es Javier Milei, el actual presidente de la Nación Argentina, que ha sostenido este tipo de ideas, ¿no? Este tipo, más allá de las cuestiones políticas, ha sostenido este tipo de ideas de que, bueno, el Estado o no debería existir o debería limitarse o reducirse a su mínima expresión posible en pos de permitir la libertad individual, en pos de, digamos, más que permitir, fomentar la libertad individual y que cada cual haga lo que pueda con lo que tiene. Ahí va, una idea o ideología de carácter liberal. Bueno, ahí hay que ver si es liberal, libertario, anarcocapitalista,
tiene diferentes, ¿no? Así como la izquierda tiene el socialismo, la socialdemocracia, el comunismo, el anarquismo, del otro lado tenemos también diferentes ismos. Otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron a un amigo en un podcast y este amigo decía, a mí no me gustan los ismos. Qué suerte que él a mí me dice isma, si no, lo habría tomado como una ofensa personal. Pero no, no, a él lo que no le gustaban eran los ismos. El liberalismo, el comunismo, no sé. En realidad él hablaba de otros ismos, pero bueno. Este, Bien, acá Viñas hace comentarios de moda. Bueno, pero acá tenemos otra idea de fines del Estado. Totalmente distinta a la anterior, pero exactamente igual de válida. Uno puede decir, a mí esta me gusta más, ¿no? Intuyo que a Servino, por ejemplo, le debe gustar mucho más esta redacción que la redacción anterior. Intuyo que tal vez a Filippini le guste más la redacción anterior que esta. Eh, pero de última, no sé, digo, les pregunto a ustedes, no sé, capaz que quieren decir no, 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 no estoy de acuerdo con eso, pero me da la impresión de que, por ejemplo, a Servino le gusta más esta redacción. ¿A qué voy con esto? La pregunta es, insisto, de vuelta, la pregunta es, ¿para qué hace el Estado las cosas que hace? Y eso, los fines políticos, perdón, buah, los fines del Estado es, en definitiva, un debate político. Es decir, es una idea política. ¿Para qué el Estado hace las cosas que hace? Es eh, una respuesta política. Y algunos pueden pensar que la primera está bien, o incluso como dijeron varios de ustedes, la primera me gusta, pero como que le falta algo. Creo que más Poliera decía, está en el borde, eso está en el borde de otra cosa. O sea, no está tan mal, pero está en el borde de pasarse a otra cosa. Este, Creo que era Rabino que decía de como que le falta algo. Bueno, no sé, ella no supo identificar qué era lo que le faltaba, pero de vuelta, la idea es probar de alguna manera que este debate acerca de los fines del Estado es un debate político. Y como debate político, se entiende esta idea, ¿no? Se entiende, o alguno, o a alguno le queda alguna duda acerca de si es o no un debate político. Bien, veo que más o menos se entiende la cuestión. Y ahora la pregunta es, si es un debate político, a nosotros que estamos estudiando derecho, ¿nos interesa o no nos interesa? A ver, Filippini. Perdón, no estaba haciendo clic en el micrófono. Sí, para mí sí es importante considerar ambas ideologías o diferentes aspectos políticos, porque por cada lado definen lo que ellos consideran según su ideología, su estilo de vida. Por ejemplo, el comunismo define más lo que es derecho laboral, derecho a la huelga, e inversa de lo que es el capitalismo. El capitalismo define más lo que es el derecho a la propiedad o del derecho privado. Ambas tienen diferentes versiones y objetivos. No estoy diciendo, no lo estoy viendo como una perspectiva moral, perdón si suena así, que uno es bueno y el otro malo. Solo que de mi parte, estudiando la historia y también el derecho, veo que son diferentes ramas y que ambas apuntan diferente. Bueno, pero justamente eso es un debate, ese es el debate político. O sea, lo que usted me dice es, bueno, determinadas ideologías tienen determinadas características, esto, lo otro. Justamente, un debate político es, esto es bueno, esto es malo. El debate político es, ¿el comunismo es bueno, el capitalismo es malo o viceversa? El capitalismo es, ¿qué dije al principio? Bueno, viceversa. El capitalismo es malo, el comunismo es bueno. Ahí va, ahí lo dije bien. Este, digamos, eso es el debate político. No es el decir, bueno, el comunismo tiene determinadas características, se preocupa por determinados aspectos, busca,
determinados objetivos, mientras que el capitalismo pone el foco, el énfasis en esto otro, o buscan los mismos fines por determinados... No, no. El debate político es eso, es este es bueno y este es malo. Esa es la médula del debate político. Y no está mal, todos creemos, me imagino que todos los que están acá creen que hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Eh, Básicamente, cada 5 años nos llaman a votar para que definamos lo que nos parece mejor y lo que nos parece peor. Mi abuelo decía, se vota el menos malo, pero bueno, cada cual entenderá que capaz que de repente hay alguno que es bueno. Rabino, ¿Qué fue qué habías preguntado que ya me perdí? ¿qué había preguntado? Si les parece que es un debate político hablar de los fines del Estado. O Ahí sea, va. sí, dígame. Sí, para mí, claro, o sea, en una parte sí, porque en realidad cada uno le va a dar un concepto o una posición según su punto de vista, o sea, según lo que considera que está bien y que está mal, como los ejemplos que vimos anteriormente. O sea, eran dos conceptos totalmente distintos por la ideología que esas personas tenían o esa posición política admite. Ahí va. Como dice Rabino, pueden haber diferentes posiciones, diferentes cuestiones, diferentes ideas, posiciones, creo que fue que dijo. Pero, digamos, lo que buscábamos llegar o la idea a la que buscábamos llegar es que este debate acerca de los fines políticos no deja de ser este debate acerca de los fines del Estado, es decir, para qué el Estado hace las cosas que hace, no deja de ser un debate político. Y en definitiva, si uno acepta o si uno adopta la idea de que el Estado debe, por ejemplo, como decía Filippini hace un rato, debe intervenir en las relaciones de trabajo, el Estado debe eh, a ver, yo también lo llevé al extremo de comunismo puro o comunismo real y capitalismo más extremo o más salvaje, ¿no? Siempre hay un punto medio, ¿no? Que el punto medio entre ambos son las camisetas del Che Guevara, como dice acá el diagrama. Pero, digamos, ¿cuál es la idea? ¿A qué apunto? ¿Para qué el Estado hace las cosas que hace? No deja de ser un debate político. Entonces, si uno dice, el Estado debe intervenir en las relaciones laborales como un fin del Estado, bueno, uno está asumiendo una postura política. Si uno dice el Estado no debe inmiscuirse en las relaciones laborales, por ejemplo, uno está asumiendo una postura política. Digo esto para los que estudian relaciones laborales, para los que estudian relaciones internacionales, que creo que acá son la mayoría, si el Estado debe intervenir en los asuntos de otros países o no debe intervenir en los asuntos de otros países. Bueno, eso es un debate político, ¿debe o no debe? Eh, Y ustedes saben que históricamente Uruguay ha tenido ese debate en sus relaciones internacionales. Eh, Tradicionalmente, Uruguay ha sido un país bastante amigo de meterse en los asuntos internos de los demás países. Tenemos una vocación, digamos, histórica por meternos en donde no nos llaman y mandamos apoyo a la República en la Guerra Civil Española, apoyamos a determinadas facciones en determinados, apoyamos a los aliados en la Primera Guerra Mundial, apoyamos en la Segunda Guerra Mundial también a los aliados, o sea, siempre en contra de los alemanes, o sea que el Uruguay tiene una larga tradición de meterse donde no lo llaman. Sin embargo, desde el otro lado, quien en ese momento estaba en la oposición, que era el doctor Luis Alberto Herrera, decía, no hay que meterse, el Uruguay no debería meterse en los asuntos internos de otros países, ¿no? Es una postura, pero son posturas políticas. Entonces, decir los fines del Estado no es es un debate político de última. ¿Por qué les traigo esta idea? Bueno, acá vienen los cometidos del Estado. ¿Por qué les traigo esta idea? Después ustedes van a ir al manual, pues estuve revisando el manual antes de esto, y van a ver que
En el manual tienen que Hans Kelsen dice que esto se trata de un debate político y por ende a nosotros no nos interesa. Y ahí después viene lo tradicional, que son todas las posiciones de Jelinek. Jelinek era un jurista alemán, creo, no Karina, esa es otra y no es jurista. Pero Jelinek era un jurista alemán que se preocupaba de todo este tema de el Estado, la filosofía que le daba lugar, qué es el Estado, los fines del Estado. Y bueno, Jelinek hace una serie de cosas y dice, los fines del Estado deben ser estos, deben ser dar salud, dar esto, dar lo otro. Fenómeno, digo. Esas son las convicciones de Jelinek. Obviamente Jelinek sabía mucho más de derecho público de lo que sé yo, pero eso son opiniones políticas. Eh, yo en eso estoy con Hans Kelsen, es decir, es un tema político. No nos interesa. No nos interesa a nosotros en la clase. Después, si queremos ir, cuando termine el curso, hacemos un asado y vamos a discutir si, no sé, si hay que intervenir o no las relaciones laborales o si hay que dar subsidios o lo que sea, vamos y nos agarramos a trompada, no hay problema. Este, acá no tenemos ningún problema en agarrarnos a trompadas, ya sea físicas o intelectuales. El debate intelectual tampoco se le niega a nadie. Pero lo que digo es, o a lo que apunto es, a que no nos interesa, pero no nos interesa del punto de vista académico, no nos interesa del punto de vista del curso, o por lo menos yo creo, a mí me parece que no nos interesa del punto de vista del curso o del punto de vista de la academia entrar a hablar de cuáles sean los fines del Estado. Eh, ¿Se entendió más o menos? ¿Dudas, preguntas, consultas, cosas que no hayan quedado del todo claras? Profe, Sí. ¿podés repetir todo la última parte? Porque como se cortó, me perdí. Gracias. No, por favor, no le veo el nombre, pero pues la tengo ahí abajo de la pantalla. Más o menos lo que traté de decir es que al ser esto un debate político, no nos interesa a nosotros del punto de vista académico, del punto de vista del debate del derecho público. Tanto ustedes como yo vamos a tener opiniones de qué debe hacer el Estado y por qué debe hacerlo y cómo debe hacerlo. Pero eso es una opinión de cada uno, es una opinión ideológica, no es una cuestión académica. Insisto, Jelinek dice que existe una determinada cantidad de fines del Estado que son idea de él, pero no significa que esos sean los fines del Estado. Yo personalmente, en eso estoy mucho más de acuerdo con Hans Kelsen. Podemos discutirlo, pero si lo discutimos, entramos necesariamente en la arena política, en la arena del debate ideológico, no en la arena del debate académico. ¿Se entendió ahora más o menos que lo dije todo de corrido? Sí, 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 gracias. No, por favor. Porque si no se genera lo que casi se genera hace un ratito con la foto del presidente de la Nación Argentina, que de repente alguno dice, a mí ese sujeto no me gusta, este, por X razones, y yo les digo, bueno, pero yo estoy de acuerdo con los fines del Estado que él propone. Y ustedes me van a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con los fines del Estado. Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Ven? No es un debate académico, es un debate político. No significa que yo esté de acuerdo, lo estoy utilizando simplemente a modo de ejemplo. Pero bueno, no me voy a enredar más en esto porque no hay forma de que yo ya salga airoso de esta situación. Me van a cancelar en Twitter en cualquier momento, así que sigamos raudos y veloces hacia el fin de semana, aunque todavía falta un poco. Entonces, pasemos, ya que quedó clara esa idea, o por lo menos mi opinión personal acerca de esa idea, que es que no es un tema de debate para nosotros, pasemos entonces a hablar de los cometidos del Estado, es decir, ¿qué hace el Estado? Y el Estado hace un montón de cosas.
De vuelta, hay algunos que dirán que son demasiadas y otros que dirán que son muy pocas y otros que dirán que es la medida justa. Pero la pregunta ahora es, no es ya para qué lo hace, o sea que ese debate ya queda de lado, sino que la pregunta ahora es, ¿qué hace? O sea, es decir, ¿qué cosas hace el Estado? Perdón. Es decir, ¿qué cosas hace el Estado? Y acá, atendiendo, como dice acá, ¿no? Atendiendo al tipo de prestaciones, se distinguen y acá vamos a hablar de las distintas cosas que hace el Estado. En primer lugar, los cometidos esenciales. En segundo lugar, los servicios públicos, los servicios sociales y por último, la actividad económica a cargo del Estado. Todo esto probablemente el autor que más se ha dedicado a estudiar pormenorizadamente cada uno de estos aspectos haya sido, en nuestro derecho al menos, el doctor Enrique Sayagues Lazo. Me imagino que han escuchado hablar de Sayagues Lazo. Fue profesor en esta casa de estudios de Derecho Administrativo y escribió lo que es la obra cumbre en este sentido en el derecho uruguayo, que es el Tratado de Derecho Administrativo. El Tratado de Derecho Administrativo son 2 tomos, donde, si mal no recuerdo, bueno, en realidad sí, no me acuerdo en cuál de los 2 tomos es que está todo esto, pero prácticamente uno de los 2 tomos está destinado, creo que la mitad, a hablar de todo este tema, ¿no? De los cometidos esenciales, de los servicios públicos, de los servicios sociales y la actividad económica a cargo del Estado. ¿Qué significa cada una de estas cosas? ¿Cómo está regulada en el Uruguay? Etcétera. Los 2 tomos del tratado son de la década del 50, 55, creo, 1955, entre el 55 y el 60. Igual ustedes pueden comprar la versión actualizada, pero no actualizada por él porque él falleció en la década del 50 sin haber llegado a terminar la obra, ¿no? El tratado estaba pensado creo que como para 5 tomos, 5 o 6 tomos, y falleció antes de poder escribir. Solamente escribió el primero y el segundo. Falleció es un eufemismo, en realidad lo mataron. Eh, pero bueno. Esa es la parte de chusmerío, de intrusos en la Facultad de Derecho. Pero bueno, el doctor Sayagues Lazo entonces no llegó a concluir su obra, pero es probablemente el que más se haya dedicado a estudiar todos estos temas. Nosotros vamos a hablar el día de hoy de los cometidos esenciales y con eso vamos a ir redondeando. Después, las siguientes clases, capaz que hablamos de alguna otra cosa acerca de servicios públicos, sociales, etcétera. Los cometidos esenciales, entonces, son aquellos que, perdón, de vuelta, eh, son aquellos cometidos, es decir, son aquellas actividades que desarrolla el Estado, aquellas, recordemos, ¿no? Estamos hablando de cosas que el Estado hace. Son aquellas cosas que el Estado hace que solamente puede concebirse que el Estado las haga. Es decir, solamente no cabe en la cabeza, no puede concebirse, no puede imaginarse que alguno de estos cometidos sea desarrollado por privados, es decir, que no los desarrolle el Estado. Por lo general, cuando se habla de cometidos esenciales, se menciona como ejemplos de estos cometidos esenciales y prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que los ejemplos más evidentes son la defensa o guerra, las relaciones exteriores y la seguridad en lo interno. ¿Alguno sabe por qué pongo defensa y guerra acá con una que puede ser una cosa o la otra? ¿Alguno se imagina cuál puede ser la explicación? Sí, Rey.
La defensa puede ser una respuesta dada al ataque de otro estado, como lo puede ser, por ejemplo, el estado uruguayo se defiende por un ataque del estado argentino, y la guerra es cuando el mismo estado entra en un conflicto, entra directamente en un conflicto dada por diferentes situaciones como lo pueden ser territoriales, puede ser. Puede ser, o ahí usted ya se metió en camisa de once varas a hablar de la teoría de la guerra, casi, ¿no? Este, de decir, bueno, si hay una diferencia, ¿no? Ahí ya podemos preguntarnos, ya que nos gusta hacernos preguntas, de qué es la guerra. La guerra es solamente un fenómeno interestatal, es un fenómeno que no necesariamente tiene la presencia de los estados. Podemos hacernos varias preguntas al respecto, pero puede ser una diferencia, digamos. La defensa, usted, Rey, lo ve como la defensa, como defensa en el sentido literal de la palabra, y guerra como proyección de poder fuera del territorio, proyección de poder, por usar términos más castrenses, si no le entendí mal. Rodríguez, dígame. Profe, podríamos decir que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, porque es lo que hace, como habíamos dicho anteriormente, que nosotros pensamos que el único que tiene el poder de defendernos, de decir que hay una guerra dentro del territorio y afuera del territorio, es el Estado, no algo, una empresa privada o del sector privado en sí. Eh, Le repregunto a usted, ¿el Estado es el único que puede decir que hay una guerra? No lo sabría. Ah, eso es una buena pregunta. Es decir, digamos, si usted, Rodríguez, se junta, no le voy a decir con cinco amigos, como los que vemos acá en el tanque, pero digo, se junta con 500, 600 amigos, agarra unos fusiles y sale a pegar tiros en las calles, con el objetivo de hacerse con el poder. No le estoy dando ideas, Rodríguez, no se le ocurra hacer eso, pero imaginemos que a usted se le ocurre hacer eso. Ahí el Estado no es que el Estado dice, ahora hay guerra, ahora no hay guerra, lo decidió usted. Entonces, no sé si es el único que puede decir que hay guerra. En cualquier caso, lo que tiene el Estado no es el monopolio de la fuerza. Lo que tiene el Estado es el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Es decir, cualquier uso de la Eso. fuerza. Ahí va, pero es importante eso, porque en realidad tampoco el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Porque si eso fuera así, nadie podría venir y pegarme un palo en la cabeza y llevarse la billetera. Porque ese es el uso de la fuerza también, pero es un uso ilegítimo. El Estado lo único que tiene es el monopolio, y lo tiene actualmente, del monopolio del uso legítimo de la fuerza. Morales, la pregunta era, ¿por qué hablo de guerra o defensa? Buenas, profe. En mi opinión, usted hace esa diferenciación pensando en la defensa como más una actividad preventiva, ¿no? De prepararse defensivamente ante una posible guerra. Entonces, en la defensa tenemos algo más preventivo, más en tiempos de eh, paz, hipotéticamente, y en guerra ya nos encontramos en la guerra. Uno es preventivo y el otro es durante la acción, durante la guerra. Medio parecido a lo que dice usted, Morales, a lo que decía Rey. Igual, a ver, yo les pregunto, ustedes son estudiantes, la mayoría de relaciones internacionales, ¿no? Sí, yo sí. Bien. Usted sí, el resto, bueno, acá Rodríguez es de laboral, pero Me parece que Baucheret, la mayoría somos internacionales, sí. ahí va. ¿Qué está pasando en el mundo? A ver, está bien, les voy a dar la pista concreta. En Estados Unidos, ¿pasó algo relevante por lo que yo pueda estar hablando de defensa o guerra como palabras distintas? O sea, si yo hubiera dado esta clase el año pasado, bueno, el año pasado no sé, porque no sé hace cuánto fue, pero si hace un par de años hubiera estado dando esta clase, les habría dicho que un cometido esencial del Estado es la defensa. Y ahora le agregué una barrita y le pongo guerra.
¿Qué pasó en Estados Unidos en los últimos años? ¿Es para contestar esto, Filippini? Pues veo que tiene la mano levantada hace un rato, por eso la pregunta. ¿Cómo, perdón? Que veo que tiene la mano levantada hace un rato, si era para contestar esa última pregunta. Sí, así es. Diga. Desde, ok. Desde mi parte, entre paréntesis, yo soy alumna de Relaciones Internacionales y yo creo que existe esa indiferencia entre defensa y guerra porque estamos hablando con el orden político y, por ejemplo, yo pienso en la defensa, en materia de defensa, cuando el Ejército Nacional hace lo que cosa sure en misiones de paz en, en África, que lo que hacen es defender la paz en materia política, o sea, la ONU también es política y representan al Estado en Uruguay allá en las bases que están allá. En guerra yo creo que hace referencia más en aspectos bélicos. No sé si mezclé mucho y estaba mejor en mi mente y no he explicado realmente. No, no, entendí lo que usted plantea, digamos, como que, de vuelta, como que la defensa literal y la guerra como proyección, es decir, hacia afuera. Servino, ¿qué iba a decir? No, solo contestar la pregunta que hizo usted, profesor, que la diferencia entre hace de un año atrás, simplemente que la Secretaría de Defensa se transformó ahora en la Secretaría de Guerra en los Estados Unidos. Ahí va, esa era un poco la pregunta concreta, ¿no? No me acordaba que fue hace un año, para mí hacía más, pero bueno, hace un tiempo que cada semana dura como un mes para mí, pero bueno, no sé si al resto le pasa, pero digamos, hace relativamente poco el presidente de los Estados Unidos de América decidió que la Secretaría de Defensa ya no se llamara más de Defensa y ahora es la Secretaría de Guerra que cuál sería la secretaría, esa misma secretaría en el Uruguay. Esta sí la tienen que saber, muchachos, no sean malos. Ministerio de Defensa Nacional, Ahí va. ¿Y cómo se llamaba el Ministerio de Defensa Nacional antes de llamarse Ministerio de Defensa Nacional? lo mismo, Ministerio de Guerra. Era el Ministerio de Guerra, ¿no? Es decir, hasta creo que fue en 1945, sí, que fue el cambio de la Segunda Guerra Mundial, se hablaba de Ministerio de Guerra. El Uruguay tenía su viejo Ministerio de Guerra y Marina. Estados Unidos tenía su Secretaría de Guerra. A partir de la segunda mitad del siglo XX empezamos a hablar de ministerios o secretarías de defensa. Bueno, podríamos decir que uno de los cometidos esenciales del Estado es la defensa o ahora, más modernamente, irónicamente, digamos, retrocedimos a un estadio anterior. Esto no es un juicio de valor, es una cuestión histórica, ¿no? Retrocedimos a algo que teníamos antes. Hoy estaríamos hablando de guerra, ¿no? La guerra como un cometido esencial del Estado. Las relaciones exteriores es otro ejemplo clásico de cometidos esenciales. Perdón. Y la seguridad en lo interno sería entonces los tres ejemplos clásicos o más claros de cometidos esenciales del Estado. Ahora yo les pregunto, les pregunto porque esto después ustedes van y lo leen en el manual y no tiene ninguna dificultad. Vamos, me parece que es más interesante conversarlo entre nosotros. Antes de hacerles la pregunta y de conversarlo y de hablar de estos temas, acá lo que tienen es el artículo 68, ¿no? Cometidos esenciales del Estado, defensa y guerra. Artículo 168, esta es la Constitución de la República. Esta es la Constitución de la República, artículo 168. Al presidente de la República, actuando con el ministro o ministros respectivos o con el Consejo de Ministros, corresponde la conservación del orden y tranquilidad en lo interior. Esta es la seguridad, ¿no? Cometido esencial seguridad. Y la seguridad en lo exterior. Esta es la defensa o guerra. Y para lograr este cometido de la seguridad en lo exterior, se le otorga al Poder Ejecutivo el mando superior de todas las Fuerzas Armadas. Este es nuestro derecho, digamos, este es el fundamento de por qué en el Uruguay sería un cometido esencial la defensa o la guerra. Es decir,
En el Uruguay, todo lo que tiene que ver con la conservación del orden y tranquilidad en lo interior y la seguridad en lo exterior y el mando superior de las Fuerzas Armadas es de cargo del Poder Ejecutivo. Por ende, acá podríamos decir, efectivamente, es un cometido esencial. Y acá les hago la pregunta que les quería hacer, digo, para conversarlo un rato y que no sea siempre yo hablando, básicamente porque estoy por escupir los pulmones en cualquier momento. Entonces, para que hablen un poco ustedes también, les pregunto. Les pregunto, y ustedes dicen con qué pregunta nos va a salir en este momento. ¿Alguno de ustedes vio películas de piratas? Que me van a decir que no es un género que a ustedes les gusta. Piratas del Caribe. Ahí va, Piratas del Caribe. Todos los demás ponen el dedito para arriba. ¿Y a qué ciudad van siempre los piratas? Digo, es una pregunta medio tonta, si se quiere, porque la están viendo en pantalla. Sí, Dufar. Port Royal. Ahí va. Y obviamente me van a decir, yo les pregunto, ¿dónde queda Port Royal? Y me van a decir en Jamaica. ¿Pero dónde queda Jamaica? El Caribe. En el Centroamérica. Caribe. Ahí va, en el Mar Caribe, en Centroamérica. ¿Y Port Royal, bajo qué jurisdicción estaba? Británica. Inglesa, Ahí los va, ingleses. de los ingleses. ¿Y no se les hace raro que una isla inglesa esté rodeada de españoles? No, veo que no, que a nadie se le hace raro. O se me trancó el internet a mí de vuelta. ¿No? ¿A nadie se le hace raro? Y para mí es raro, sí, porque como que quedó eso ahí en el medio. Como que se hubiera quedado algo ahí en el medio que no tendría que No, estar. porque era como sería como para interceptar lo que mandaron los españoles hacia sus colonias. Ahí va, digamos que era, a Silva le parece sí un poco raro y Máspoli dice, no, raro no es porque en realidad cumple una función. Ahora, ¿y cómo defendemos esto? Esto es una posesión británica. ¿Cómo se imaginan ustedes que los británicos van a defender esto? ¿Cómo lo defenderían ustedes si fueran la corona británica? A ver, ejercicio de futuros diplomáticos. Defienda por De, Royal. de la misma forma que defendieron las Malvinas. Bueno, usted me habla de 300 años de diferencia entre una y otra, pero no, no es la misma forma. Este, pero a ver, les pregunto, defienda por Royal. Pregunta de parcial, para el próximo parcial. Defienda por Royal. Con razón a mí no me nombran titular de un curso, nunca voy a ser titular de un curso. Tufar, dígame. Mediante tratados. Ah, sí, va a ser un tratado con los españoles. Nosotros le robamos todos los galeones llenos de monedas de oro y ustedes no nos atacan. Le va a ir bárbaro negociando esas condiciones. A ver el resto. Profe, una pregunta. Sí. No, entonces sería los españoles nos quieren invadir a Port Royal, Y Port o es al Royal revés. es una ciudad británica en el medio del Mar Caribe, completamente controlado por los españoles. Hay que defenderla de alguna manera. A ver, Silva decía hace un rato, lo haría lo mismo que con las Malvinas, o sea, mandaría al grueso de la flota británica a concentrarse en ese punto. Ahí estoy explicando, Rodríguez, la pregunta. Mandaría Silva el grueso de la flota británica a concentrarse en ese punto y defenderla. Ahora entendí lo que quiso decir Silva. Fenómeno. Y yo le digo, no lo puede hacer porque el grueso de la flota británica tiene que estar en otros lugares.
no puede concentrarse ahí, necesita estar controlando otros lugares que son tanto o más importantes que Port Royal. Ya sé que tiene otra teoría, Silva, pero recién ahora yo me cayó la ficha de lo que usted había querido decir hace un rato. Pero primero lo escucho a Máspoli, después a Morales y después la escucho a usted, Silva, y su otra teoría. Dígame, Máspoli. Fortifican la isla. Ahí va, usted dice poner piedra sobre piedra, pero le tengo malas noticias. Los cañones tiran abajo las piedras. A ver, Morales. Yo estaba pensando, primero inicialmente había pensado eso, ¿no? Bueno, de buscar fortificar la isla, ¿no? Trayendo no toda la armada británica, pero sí eh, cierta cantidad para proteger la isla. Pero después se me ocurrió que tal vez otra forma, ¿no? Podría ser conquistar alguna otra isla que dé contacto con Port Royal y de esa forma garantizar el acceso de la flota británica. Ah, pero usted quiere más todavía. Usted es de los que mastica más de lo que puede tragar. No, está bien, está bien. La mejor defensa es un buen ataque, Morales. No sé si quiero que usted llegue a embajador algún día. ¿Ah? Ahora lo estoy dudando, pero bueno, vamos a Claro, o sea, confiar. ¿Eh? es un medio para un fin, todo es para mantener Port Royal y garantizar un buen movimiento marítimo. Ahí va, está bien la idea. Esperemos que se modere en sus costumbres. A ver, Silva, dígame su otra teoría. Podría usar a los piratas a su favor, digamos que podría dejarlos embarcar en el puerto de Port Royal para que tengan provisiones y agua y de esa manera incentivar que los piratas lleguen a la isla y, y bueno, así él los ayudaría más o menos a alejar a los españoles de la isla por los piratas. Ahí va, me gustó Silva lo que usted dice. O sea, tenemos mano de obra libre que son estos piratas delincuentes que andan robando barcos españoles. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Los piratas están peleados con los españoles, nosotros estamos peleados con los españoles. ¿Por qué no le damos puerto libre a toda esta gente y que venga toda esta gente, amarre en el puerto nuestro, se divierta en Port Royal? Y gracias a eso, el día que vengan los españoles, todos estos cañones que tenemos acá, los tenemos a nuestro servicio, peleando de nuestro lado. De vuelta, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Por qué por Royal siempre salen todas las películas de piratas? Porque era como se dice ahora, el hub, era el centro de la piratería en el Mar Caribe. ¿Por qué? Porque era el único puerto amigo que tenía la piratería en todo el Mar Caribe. ¿Y por qué era un puerto amigo? Y era un puerto amigo porque los británicos los dejaban amarrar en el puerto. ¿Y por qué los dejaban amarrar? Para que los ayudaran. Ah, bien, ahí se me cortó un poco el internet. Pero ¿por qué los dejaban amarrar? Y por eso salen en todas las películas de piratas. Los dejaban porque los ayudaban a defender la isla. Y la pregunta que yo hago ahora es, ¿qué tiene que ver esto con los cometidos esenciales y especialmente con la defensa y la guerra? En este caso, la defensa de un territorio de la corona británica, ¿está en manos de la corona británica o está en manos de un particular, de un privado? Sí, 20 millas. Que estaría en manos de un tercero ahí. Claro, no son buques de la Armada Británica que están defendiendo territorio británico, son particulares que se están haciendo cargo de la defensa. Entonces la pregunta ¿es inconcebible que la defensa exterior esté en manos de un particular? ¿O que la defensa exterior no dependa exclusivamente del Estado? ¿O que, en otras palabras, el Estado tenga el monopolio de la defensa de su territorio? ¿Es inconcebible esta idea? Como decíamos hace un rato, porque si recordamos, hace un par de diapositivas, lo que decíamos es
solamente pueden concebirse en manos del Estado. Es decir, es imposible concebir que la defensa o la guerra esté en manos de un particular, en manos o en manos de alguien que no sea el Estado. Bueno, no sé si es inconcebible. En el siglo XVIII, XVI, 17 y 18, la defensa de Port Royal, en el 16 no, pero en el 17 y en el 18, la defensa de Port Royal estaba en buena medida en manos de privados o de particulares. O sea que tan inconcebible a mí no me parece. Dígame, Servino. O claro, pero este ejemplo es, es en la defensa de un ilícito, algo que estaba mal, algo que es de un acto de, bueno, que era en su momento era una actividad criminal. Como fines del Estado estamos defendiendo, el argumento es en defensa de lo que es legal, lo que es territorial y lo que es en base a los intereses de la nación. Digo, en este caso no es así. Esto es una isla de, de gente, que gente que, como ejemplo, ¿no? Este o cualquier otra, porque me suena más hoy en día a lo que puede hacer el narcotráfico. El narcotráfico también tiene su propio ejército, pero no va en relación con lo que es en relación a lo que es el justificado fin del Estado, que es la defensa y también la declarar la guerra cuando necesario. Bien, ¿cuál sería exactamente la ilegalidad que usted dice, Servino? Me parece que entendí, pero igual quiero confirmarlo. La legalidad de este caso es las mercaderías, todo lo que se comercializaba, por lo menos el ejemplo, en este puerto jamaiqueño es mercadería robada. Bien, ahí tenemos diferentes cuestiones. Primero, la diferencia entre corsario, la actividad de corsario y la actividad de pirata. Yo no recuerdo, no le voy a mentir, no recuerdo si en Port Royal eran solamente corsarios o había también piratas. Eh, el corsario, las actividades de corsario eran actividades legítimas y reguladas jurídicamente, no eran ilícitas en el derecho internacional de aquella época. Después, bueno, está. El mundo avanzó o retrocedió, véanlo como quieran, pero en aquel momento no era ilícito, o sea, los países tenían lo que se llamaba las patentes de corso que entregaban a particulares que lo que hacían era atacaban navíos enemigos y los saqueaban para hacerse con sus bienes. Nosotros teníamos nosotros, de hecho, nuestra Armada Nacional nace de esa manera, con las patentes de corso que nos dio Estados Unidos para armar buques que se dedicaran a la actividad corsaria, hostigando buques españoles y portugueses. Eh, o sea que hasta nosotros llegamos a utilizar ese sistema. Pero digo, en ese sentido no sería ilícito. Y en el segundo sentido, aunque fuera ilícito, se da en el contexto, en algunas situaciones, contexto de guerra, ¿no? Es decir, la Gran Bretaña enfrentada en guerra abierta contra el Reino de España. Entonces ahí no sería ilícito, pues serían actividades de acoso, digamos, acoso en el sentido bélico, ¿no? De acosar a la flota enemiga. Este, Me parece que por ahí se salva un poco lo que usted me decía, pero está muy bien la idea y está muy bien el planteo que usted me hace. Rey, dígame. Bueno, eh, perdón, estoy igual como usted, profe, que yo no sé si esto está relacionado también a lo que está dado, lo que se dio con Port Royal, al llamado interés general de un Estado, de cómo, en este caso la corona británica decidió colaborar con los piratas una noción de interés general, que era el defender su territorio, el defender Jamaica de los españoles. Sí, sí, sin duda hay un interés mayor, digamos, de, bueno, como le decía yo hace un rato, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y bueno, quizá no sea mi amigo, como no lo fueron después
en lo que era el siglo XIX ya dejaron de ser amigos, ¿no? Pero en esta época eran gente que se llevaba bastante bien. Silveira y Rodríguez y seguimos. Ah, sí. Bueno, yo creo, Sí. perdón, yo creo que hay una línea bastante fina en esto de dejar que particulares se encarguen de la defensa del país, porque me imagino, no sé, ponerle que ese particular el día de mañana quiera pedir un beneficio y el Estado no se lo quiera dar, como que puede poner contra la espada y la pared al Estado, diciéndole, bueno, si no me das ese beneficio, yo me voy y te quedás indefenso, básicamente. Bien, vamos a volver en eso que dijo usted, Silveira, ahora en unos minutos. Pero Rodríguez quería decir algo y sigo a la siguiente Sí, diapositiva. era una pregunta. ¿Esa Sí, fuerza privada actualmente la podremos llamar como paramilitares? sí. O sea, no necesariamente, no, paramilitar no necesariamente es una defensa del Estado. Pueden ser fuerzas irregulares que estén en contra del Estado también, ¿no? Obviamente, si hay una fuerza, siempre está en contra de alguien, pero sí, sí, son paramilitares. Este, Ok, gracias. Igual ninguno me hizo la crítica que yo pensé que me iban a hacer. Igual más de uno la debe estar pensando. eh, no creo, no creo que haya mucha gente pensando ahora. La mayoría se debe haber ido, salvo por los que hablan siempre que están siguiendo la clase, el resto se fue a darle de comer al gato. O darle de comer al loro. Pero yo pensé que algunos me iba a decir la crítica de decirme, pero profe, eso pasaba en el siglo XVIII. Hoy en día esas cosas no pasan. Pensé que me iban a decir alguno de ustedes. Hoy en día esas cosas no pasan. Eso es viejo, profe. Y acá yo les pregunto, ¿es viejo o no es tan viejo? Digo, me imagino que si la gran mayoría de ustedes hace relaciones internacionales y tiene un gustito por leer noticias internacionales, la gran mayoría de ustedes ha escuchado hablar de estas dos agrupaciones. Digo, las pongo las dos porque así pongo uno para un lado y otro para el otro y nadie me dice que estoy criticando o que estoy defendiendo a ninguno. ¿Qué iba a decir Servino? Lo vi que se activó el micrófono. No, no, hizo bien de ambos lados, está perfecto. Rusia y Estados Unidos, está bien. Por eso digo, tengo uno de cada uno. Tampoco pongo ni dos de uno, uno de otro, pongo uno de cada uno como para hacer la cosa equilibrada y que nadie me diga, no, no, se está yendo para un lado. Ahí va, Del Río habla de los mercenarios de África. África tiene una larga tradición en ese sentido, sobre todo en la década de los 90, a partir de que Nelson Mandela, me imagino que todos saben quién es Nelson Mandela, este, cuando Nelson Mandela llega al gobierno de Sudáfrica y termina con el apartheid, muchos oficiales blancos sudafricanos fundan distintas compañías militares que ofrecen sus servicios a diferentes gobiernos africanos. Este, si mal no recuerdo, creo que uno de los casos más sonados fue el de Liberia. La guerra que llevaba adelante Liberia, que el presidente era, si mal no recuerdo, Charles Taylor. Si alguno vio El Señor de la Guerra con Nicolas Cage, el presidente de Liberia no se llama en la película Charles Taylor, pero está de alguna manera representando a Charles Taylor. Pero digamos, hoy en día, como para que no me ande mal el internet, hoy hablé mal de todo el mundo. Hablé mal de Sudáfrica, de Liberia, de Rusia, de Rumania, de Estados Unidos. Así que es lógico que se me tranque el internet. A alguien habré molestado. Pero digo, me podrían decir, no, esto es viejo, lo de Port Royal es viejo, pasó en el siglo XVIII, hoy esas cosas no pasan. Bueno, acá tenemos dos grupos, el grupo Wagner, que me imagino que todos habrán escuchado hablar, es un grupo paramilitar, es una compañía mercenaria, mercenaria en el sentido literal de la palabra, es decir, brindan sus servicios bélicos, militares, castrenses, a cambio de dinero. El grupo Wagner es un grupo ruso
con sede, digamos, en la Federación Rusa, y Blackwater, que es una compañía que hace más o menos lo mismo, con algunas diferencias, y que es una compañía norteamericana. Por eso les decía, puse una rusa y una americana. Este, y bueno, son compañías privadas. Esto no es el Estado. El Estado en cualquier caso lo que hace es les paga para que desarrollen determinadas actividades, pero no es el Estado el que desarrolla el cometido esencial de librar esas batallas o de brindar esos servicios. Digamos, hay muchísimos más y se dedican a diversas otras actividades. Este, ¿A qué voy o a qué apunto con todo esto? Apunto a que esa idea de que es inconcebible o que es impensable que sean privados los que se encarguen de la defensa, yo no sé si es tan inconcebible o tan impensable. Es decir, hoy en día pasa. Quizás es inconcebible para el Uruguay que eso pase acá, ¿no? Es decir, porque sí, ciertamente, ¿qué tendría que venir a hacer Wagner o Blackwater a Uruguay, ¿no? No tendrían demasiado trabajo, pero también Uruguay no tiene una guerra en el sentido propio de la palabra desde 1865, 66. O sea que ya vamos para, ¿cuántos? 160 años. Este, tendrían poco trabajo acá. Y contestándole a Silveira, que le parecía un poco raro ese tema de dejar a los privados encargarse de la defensa, el grupo Wagner fue famoso hace algunos años, o el año pasado, no recuerdo, porque su líder, que no era un general, no era alguien vinculado con las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, sino que era un particular que tenía una compañía mercenaria, puso en jaque o amenazó directamente al presidente de la Federación Rusa, a Vladimir Putin. Lo amenazó, dijo que de alguna manera él iba a hacer determinadas acciones que iban a perjudicar personalmente al presidente Vladimir Putin. Contestándole a usted, Silveira, en esa cuestión de, sí, efectivamente, que privados tengan poder de las armas y organización y etcétera, puede llevar a este tipo de cosas. Al final terminó en la nada, Prigozhin, que era el responsable de toda esta organización, falleció en un accidente aéreo, y no pudo cumplir, digamos, ese plan, ese proyecto que tenía, perdón, ese proyecto o ese plan que tenía de alguna manera afectar al gobierno central de la Federación Rusa. Pero si no hubiera fallecido en ese accidente aéreo, tal vez podría haber llevado adelante algunos planes o tal vez no. Este, pues creo que además, igual capaz que alguno de ustedes se acuerda mejor los detalles, creo que al final había negociado algunos términos y había dado marcha atrás antes de fallecer. O sea que tal vez habría terminado en nada si eso no hubiera pasado, o tal vez sí. O sea que contestándole a usted, sí, es un arma de doble filo tener este tipo de, digamos, de gente armada, entrenada y libre, ¿no? Porque, digamos, si no los pone en un conflicto a pelear, los tiene libre y se les pueden ocurrir ideas extrañas. ¿Se entiende hasta acá más o menos la idea? Es decir, me parece que, digo, si tienen dudas, preguntas, consultas, cosas que quieran agregar, cosas que quieran comentar, yo los escucho sin ningún problema. ¿Usted levantó la mano, Filipini? Sí. Dígame. Sí, disculpe. Eh, entonces, con respecto a los mercenarios, ¿no hay una posibilidad de anularlos? O sea, no es algo ilegal, perdón por no entender, pero me llama la atención. No, no, ilegal no es. Ok. En el Uruguay, de repente, si usted me pregunta, en el Uruguay, probablemente sí. En el sistema uruguayo, el monopolio, como decían hace un rato, no me acuerdo quién fue que lo dijo, en el Uruguay el ejercicio legítimo de la fuerza es monopolio del Estado. Entonces sí, sería ilegal.
pero hay muchos países que recurren a estos sistemas, como le decía. En la década de los 90 y principios de los 2000 en África era muy común recurrir a este tipo de, de organizaciones mercenarias, justamente ante la incapacidad del gobierno de hacer frente a revueltas, guerras étnicas, un montón de otros problemas propios de la geografía africana. Y bueno, en algunas ocasiones era necesario recurrir a compañías mercenarias, como le digo. En muchas ocasiones esas compañías eran eh, ex militares del gobierno de Sudáfrica que justo había cambiado digamos, de orientación política, ¿no? Y los que habían salido perdidosos en ese cambio de orientación política se volcaron hacia la actividad privada. Eh, pero digo, la idea que yo quería transmitirles o que yo quería plantearles es que esa cuestión bueno, es impensable. Es mi chiquito. No sé si quería decir algo o se le activó solo, pero bueno, yo la he muteado. Digo, la idea es eso, ¿no? Es decir, es impensable, como les decía hace un rato, es impensable que la defensa la lleven adelante los particulares. No sé si es impensable. Eh, Digo, ¿por qué hago este ejercicio? Y ustedes dirán, qué pesado haciendo estas cosas, ¿no? Digo, hago este ejercicio porque después ustedes van, agarran el manual, lo leen y está así, no sé qué, Jelinek dice esto, los cometidos esenciales son aquello y lo otro. Pero digamos, está bueno de alguna manera plantearse dudas y plantearse cuestiones y decir, bueno, ¿y esto es exactamente tan así o capaz que no es tan así? Digo, es parte de estar en la facultad y es parte del mundo académico. Capaz que es una pérdida de tiempo de mi parte y ustedes preferirían que yo venga acá y vomite todo y ustedes recogen ese vómito, lo digieren ustedes también y van y lo vomitan el día del parcial y nos revolcamos todos en nuestro propio vómito. Eh, si alguno estaba comiendo, perdón, por la imagen que acabo de evocar, pero digo, me parece que es un ejercicio un poco más interesante ponernos a hacer eso. Perdón, Méndez, capaz que usted estaba comiendo y dije, pero igual no se preocupe, esto se edita, Méndez, esto se corta. No, ¿qué se va a cortar? Acá no corto nada, no me pagan lo suficiente. No, digo, alguno que estaba, como usted, Méndez, alguno que se durmió y con eso se despierta y dice, pero ¿de qué habla? ¿Qué está diciendo? No, digo, no, no. Yo sé que usted no estaba dormida, Méndez. Eh, estaba tomando café. Sí, no, esta clase sin café es imposible. Mm, bueno, cometidos esenciales, entonces seguimos. Relaciones exteriores. Acá tenemos que ir a la Constitución de la República, artículo 159, y nos dice, el presidente de la República tendrá la representación del Estado en el interior y en el exterior. Es decir, la representación de la República Oriental del Uruguay, lo que tiene que ver con las relaciones exteriores, está de cargo del presidente de la República. Es decir, cumple lo que habitualmente se conoce como las funciones de un jefe de Estado. No lo hemos mencionado nosotros, pero hay muchos países que separan entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Ejemplo de ello son España, que el jefe de Estado es el rey de España, Felipe VI, y el jefe de gobierno es el presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Ese caso porque es una monarquía. También hay otros casos como, por ejemplo, Israel separa jefatura de Estado de jefatura de gobierno. El presidente de Israel, que hasta hace unos años era Shimon Peres, creo, no sé si sigue siendo, era el presidente de Israel, sin embargo, el jefe de gobierno el jefe de gobierno es el primer ministro y el primer ministro actualmente es Benjamín Netanyahu. Lo mismo ocurre con Italia.
Italia tiene una separación entre jefatura de Estado y jefatura de gobierno. Tiene un jefe de Estado, que es el presidente de Italia, que no sé quién es, y un jefe de gobierno, que es el primer ministro, que es Giorgia Meloni. Digamos, por lo general es mucho más famoso el jefe de gobierno porque es el que en realidad gobierna. El jefe de Estado es el que tiene la representación, es decir, el jefe de Estado es el que va a comer sanguchitos a la embajada, ¿no? Por ponerlo así en términos lo más grosero posible. En los países monárquicos es mucho más evidente. Ejemplo, el Reino Unido de la Gran Bretaña, el jefe de Estado es Carlos, el rey Carlos, se me olvidó ahora el número, mientras que el jefe de gobierno es el primer ministro, Stamer. Y así sucesivamente, Stamer o Starmer, nunca me acuerdo si es con R o sin R. Este, Keir de nombre. Ese es el jefe de gobierno, que justo en el Reino Unido es al revés, ¿no? El más famoso es el rey y el, el primer ministro es como que nadie lo tiene muy registrado. Pero bueno, este, después hay países que, como nosotros, eh, Carlos III, ahí va. Eh, tercero nomás, es poco. Tantos años esperó para llegar y apenas es el tercero. Pero bueno, este, había leído un chiste hace algunos años que decía, tiene el síndrome de Benjamin Button, pero laboral. Te vivió toda la vida sin trabajar y se va a morir trabajando. Pero bueno, sin ánimo de ofender al Reino Unido de la Gran Bretaña ni a sus súbditos, tengo amigos británicos, así que puedo hacer chistes de Gran Bretaña. Eh, yo tengo amigos británicos, puedo decir lo que quiera sin ofender a nadie. Después hay otros países que, como nosotros, el jefe de Estado y el jefe de gobierno coinciden en la misma persona. Ejemplo, Uruguay, Argentina, los Estados Unidos de América, Chile, Paraguay, etcétera. Nosotros, las repúblicas, por lo general, tenemos sistemas donde coincide la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Por ende, el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, tienen la representación de la República en el interior y en el exterior. Y si vamos al artículo 168, al presidente de la República, ahora sí, actuando con el ministro, acá es solo, vean que acá actúa solo, tendrá la representación del Estado, pero es el presidente actuando solo. Acá no, es actuando con el ministro o ministros respectivos o con el Consejo de Ministros. El ministro respectivo obviamente es el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller. Corresponde nombrar el personal consular y diplomático con obligación de solicitar, numeral 12 del artículo 168. O sea, de acá extraemos que el cometido esencial de relaciones exteriores solamente corresponde al Estado, es decir, los particulares no representan al Estado bajo ningún caso. Y acá ustedes me dirán, ¿con qué? Alguno debe estar pensando, mirando el reloj y diciendo, son y 52. Espero que no la complique con nada. Pero no, yo se las voy a complicar igual porque a mí no me pagan más, pero me da satisfacción complicarles la vida. Y como soy malo y me da satisfacción complicarles la vida, se las voy a complicar un poquito más y preguntarles, ¿realmente es impensable que las relaciones exteriores no las lleve adelante un particular? ¿Realmente es impensable que solamente el Estado lleve las relaciones exteriores, las relaciones internacionales? ¿Qué iba a decir Rey? A ver, ¿qué me va a complicar usted a mí? Sí, diga. No, fue sin querer, pero ahora ya que estamos, no, yo voy a decir que no solo puede ser una persona, un tercero, sino que también puede afectar la forma de política, relaciones exteriores de un país, un tercero, un estado tercero, se puede decir.
Sí, sí, sin porque, duda. Puede porque hacer de se puede dar, mediador. por ejemplo, sí, porque se puede dar, por ejemplo, como pasó a lo largo de la historia, como un estado tercero puede modificar las fronteras y los territorios de ciertos países, cómo se va a delimitar cierta nación, cierto estado. Pasó con tratado, no me acuerdo el nombre de tratado, pero acá en Sudamérica se dio en la partición de Brasil con España, con Israel y Palestina. Se dio ese caso de que estados terceros delimitan las relaciones de otros estados. No sé si me estoy entendiendo o estoy confundiendo Se está términos. explicando. No sé si entendió o no entendió, pero explicó lo que quería explicar. Igual ahí estamos siempre hablando de estados. O sea, acá la pregunta ¿es posible que un particular se dedique a la representación del Estado en lo exterior? Y acá le pregunto a Máspoli que levantó la mano y después 20 millas y liquidamos porque ya no nos queda tiempo. Sí, o sea, muchas veces en delegaciones comerciales que van al exterior, si bien con el ministro de Relaciones Exteriores u otras autoridades, van personas importantes del ámbito privado, básicamente a desempeñarse. Ahí tiene un ejemplo, yo no lo había pensado, pero ¿están representando al Uruguay o no están representando al Uruguay? Bueno, capaz que uno diría sí, lo están representando, pero autorizados por el Estado uruguayo, que en definitiva es el que los lleva como miembros de su legación. Bueno, es debatir. Como decía usted hace un rato, más Poli está en el borde, ¿no? Es una situación medio en el borde. Este, sí, 20 millas. Yo iba a decir que en realidad hay muchas figuras públicas o empresas transnacionales que pueden influenciar como tanto a favor del, digamos, del jefe de Estado de gobierno o en contra. Por ejemplo, no sé, mencionando a Elon Musk con Trump, por ejemplo. Ahí tiene otro ejemplo de, igual Elon Musk ahí estaba, digamos, desempeñando un rol de, digamos, de funcionario. Había llegado a Sí, funcionario sí. por, bueno, no sé si habrán notado que cambió, yo recién me doy cuenta que cambió la diapositiva. Este gato me arruinó me arruinaste el factor sorpresa, Poncio. Ay, te vas, ya está. ¿Era eso todo lo que ibas a hacer? Qué gato desgraciado. Bien. La idea mía era preguntarles cuál había sido la inversión más importante de toda la historia en el Uruguay y a partir de ahí ustedes me iban a decir que iba a ser la empresa finlandesa UPM y a partir de que ustedes me dijeran eso, que era la empresa finlandesa UPM, yo les iba a decir, Finlandia no tiene representación diplomática en Uruguay. Eh, Y acá uno puede decir, bueno, sí, pero UPM en realidad no representa a Finlandia. Bueno, sí, pero la inversión más grande de una empresa finlandesa está en Uruguay. La inversión más grande de la historia de Uruguay es finlandesa y Finlandia no tiene representación diplomática en el Uruguay. ¿Estamos acá frente a un caso de representación diplomática hecha por un privado? Yo en lo personal creo que no, pero no deja de ser algo llamativo, ¿no? Es decir, un vínculo económico tan importante y el gobierno de Finlandia no tiene ninguna, o sea, no ha tenido ninguna consecuencia para el gobierno finlandés, que no se ha dignado siquiera a poner una embajada acá en Montevideo y nosotros tenemos que ir a Buenos Aires si tenemos que hacer algún negocio con Finlandia. Sin embargo, la inversión más grande de nuestra historia es finlandesa. Es un caso llamativo. Yo he escuchado a algún político en algún momento decir que este, esto era violatorio del derecho internacional público y no sé qué, no sé cuánto. Yo en lo personal creo que no, pero perdón, disculpas del caso.
Pero no deja de ser un caso llamativo de decir, bueno, ¿y esto qué es raro? Como mínimo hay que decir que es raro, ¿no? Uno esperaría, bueno, una embajada, un... No, no hay embajada de Finlandia en la República Oriental del Uruguay. Servino, dígame lo que quería decir. No, no, justamente iba a decir lo que, la última línea que estaba ahí, la existencia de consulados honorarios que pueden ser hechos por privado, que son representaciones del país en cualquier parte del mundo, que bueno, que ofician como punto de contacto hasta culturalmente, o sea, fundamentalmente de contacto de sociedad a sociedad. Sí, sí, los consulados honorarios son importantes, son particulares, o sea, no son diplomáticos de carrera, sino que son ciudadanos particulares, pero son de última designados por el Estado. O sea, hacen una representación, pero a nombre del Estado, ¿no? No es que son privados que representan al Estado. Para mí esto no es ejercicio del cometido esencial de relaciones exteriores, bajo ningún concepto, pero es un caso interesante que digo, como decía Máspoli hace un rato, me quedé con esa idea, ¿no? Está en el filo, está en el límite entre una cosa y la otra. Es como un caso extraño, un caso raro. Nosotros en Uruguay creo que tenemos consulado honorario de Finlandia, pero no deja de ser un caso llamativo. Y bueno, y con eso hemos llegado a un final. ¿Es un final triste o es un final feliz? No tengo ni idea, pero es un final y basta. Así que, dicho eso, y siendo las 16 en punto, si tienen dudas, preguntas, consultas o sugerencias, este es el momento de hacerlas. Y si no, nos retiramos y nos vemos el miércoles